voy a ir directamente entonces a esta parte donde tengo la presentación y les voy a explicar rápidamente cómo es que voy a hacer mi actividad integradora 1, que es la anécdota sobre alguna anécdota mía, ¿no? Aquí es el what happened, vamos a usar nuevamente el tiempo pasado simple como para hechos o eventos históricos. Y lo que voy a hacer es que, bueno, yo hago uso de estas tablitas para que ustedes puedan ver la división que hay en cuanto a un sujeto, un verbo y un complemento y se les sea un poquito más fácil. Lo que yo voy a hacer es que voy a redactar varios párrafos, en este caso voy a redactar 3 párrafos, pero quiero que chequen que la redacción de párrafo no es otra cosa más que ir poniendo enunciados, irlos uniendo con puntos, comas o conjunciones, que después al final me va a resultar ya tal cual en un texto formado por distintos párrafos, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a esta redacción de esta manera? Pues siguiendo esta estructura, en donde yo puedo empezar con una expresión de tiempo o frase introductoria como las que veíamos ahorita en la plataforma, que puede ser 3 years ago, si mi anécdota se remonta hace 3 años, o si es hace 5 años, pues cambio el 3 por 4 o por 5 o por 10 years ago, o si fue el año pasado, last year. Ustedes aquí obviamente van a poder mencionar a qué tiempo se remonta esa anécdota, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me pongo que hace 3 años mi familia y yo, y pongo my family and I, y quiero decir que fuimos a Guanajuato. Entonces yo pongo el verbo en pasado, que es el verbo, el go, en pasado, es went. Entonces este es un verbo irregular que cambió de escritura. Entonces yo lo busco, lo checo y ok, el verbo ir en pasado es went. Entonces digo, mi familia y yo fuimos. ¿A dónde fuimos? A Guanajuato. Luego digo, nosotros nos quedamos en la casa de mi tía por 2 semanas. ¿Cómo pongo eso? Bueno, pongo we, ahora ya sustituyo mi familia y yo por nosotros. No voy a estar repitiendo mi familia y yo muchas veces. Aquí, para eso es que se usan los pronombres, ¿no? En el momento en que yo ya mencioné por primera vez el sujeto, lo menciono, pero ya las veces subsecuentes, ya lo que tengo que hacer es mencionar el pronombre, sustituir. Bien, entonces digo, nosotros nos quedamos. Para decir que yo me quedo, me hospedo en un lugar, se utiliza el verbo stay. En este caso, el verbo stay es un verbo regular, entonces lo pongo la terminación ed. Y digo, pues, ¿en dónde me quedé? Acuérdense que en el complemento voy a poner lugar, hora, persona o adjetivo. Entonces digo que me quedé en casa de mi tía, en my aunt's house. Pongo por cuánto tiempo, for 2 weeks. Y digo and, que este es mi conector, y nosotros visitamos diferentes lugares históricos. Pongo el nosotros con we, el visitamos es visit, como es regular le pongo ed. Obviamente yo al traducirlo al español, pues ya digo visitamos, pero se refiere al verbo visitar en pasado. Diferentes lugares históricos, different historical places, punto. Aquí yo pongo un punto, porque ahora ya no voy a seguir hablando de nosotros, sino ahora voy a mencionar a mi tía. Entonces tengo que poner un punto para separar las ideas y digo, mi tía nos llevó a un restaurante tradicional y comimos deliciosa comida típica, ¿no? Acuérdense que estamos en Guanajuato. Entonces digo, my aunt took us, llevar o tomar un objeto es el verbo take, pero el verbo take pues es irregular, entonces cambia por took. Entonces digo que mi tía nos llevó a nosotros, us, a un restaurante tradicional, to a traditional restaurant, y nosotros, ya ahorita regreso a nosotros, ya incluyendo mi familia, yo y mi tía, comimos, el verbo comer, que en presente es eat, en tiempo pasado nos cambia por ate, y digo que comimos, pues comida típica tradicional. De esta manera, usando 1, 2, 3, 4, 5 enunciados, es que yo voy a estar formando mi primer párrafo. De hecho, aquí, si ustedes pueden ver en este primer párrafo que yo ya tengo acá de este lado, estoy plasmando exactamente lo que acabo yo de formar aquí en esta tablita, poniendo sujeto, verbo y complemento,
pero ya lo escribo de manera seguidita y digo 3 years ago, my family and I went to Guanajuato, punto y seguido. We stayed in my aunt's house for 2 weeks. We visited different historical places. My aunt took us to a traditional restaurant and we ate delicious, typical food. Es exactamente lo que yo tengo aquí separado, pero acá abajo pues yo ya lo tengo en forma de digamos, en redacción de prosa, ¿no? Continúo mi relato y digo, I remember that, recuerdo que, my father was eating a piece of chicken and, y digo aquí, and laughing, when, y digo aquí mi papá, yo recuerdo que mi papá, ay, perdón, estaba comiendo y pongo el estabas, recordamos que el verbo cero estar es was, y digo estaba comiendo, le pongo terminación ing a mi verbo, una pieza de pollo y riéndose cuando él empezó a toser. Nosotros pensamos que él estaba bromeando, pero después dejó de respirar. Entonces aquí en esta anécdota tengo un momento clímax, un momento clave, en donde parece que todo va de la más normal y de repente pasa algo inesperado, que es mi papá deja de respirar, ¿no? Entonces, para poder yo ir relatando esto, me estoy auxiliando de todos estos verbos en pasado, donde digo mi papá estaba comiendo, estaba riéndose, él empezó, el verbo empezar es start, es regular. Le pongo terminación ed, empezó a toser, to cough. Nosotros pensamos, el verbo pensar es verbo irregular y cambió de escritura, que él estaba bromeando, el verbo estaba, que es was, bromeando, joking con ing, pero después él dejó, es verbo regular stop, pongo ed, dejó de respirar, ¿no? Vean cómo aquí tengo más conectores, tengo el conector y, cuando, qué, pero entonces. Continúo con mi relato en mi tercer párrafo. Dice, pedimos ayuda, we asked for help, unfortunately, y afortunadamente, tengo aquí otra frase introductoria, un doctor estaba allí. Él ayudó a mi papá y después mi papá pudo respirar otra vez. Nosotros estábamos muy felices de ver a mi papá mejor y continuamos nuestras vacaciones y nos divertimos mucho. Entonces, para poder expresar yo todo esto, tuve que haber puesto mi sujeto. Nosotros pedimos por ayuda. El verbo ask es preguntar y cuando lo combino con la preposición for ya es pedir, que en este caso quiero decir pedir ayuda. Ask es regular, le pongo terminación ed. Dice que afortunadamente un doctor estaba allí, entonces el cero estar es verbo to be y en pasado lo reflejo como was. Él nos ayudó, el verbo ayudar es regular, le pongo ed. En este caso ayudó a mi papá y después, que es then, mi papá pudo respirar otra vez. Nosotros estábamos felices, el verbo cero estar, en plural, que es were, muy felices, very happy, de ver a mi papá mejor. So, por lo tanto, es conector, nosotros continuamos, verbo regular ed, nuestras vacaciones y nos la pasamos muy bien, ¿no? Que es had a lot of fun. Este es el verbo have. Cambia de escritura porque es verbo irregular, perdón. Y el have cambia por has, ¿no? Entonces, de esta manera es que yo ya formé toda mi anécdota. Y bueno, en su presentación de PowerPoint, ustedes irán poniendo, por ejemplo, su primer párrafo y su imagen, segundo párrafo y otra imagen, tercer párrafo y otra imagen. No, digo, no hay un límite de imágenes, ustedes ir poniendo las imágenes que perdón, yo ya estoy un poquito mal de la garganta. Las imágenes que necesiten para representar toda la anécdota. Ok. De la misma manera, vamos a hacer la anécdota, pero ahora de otra persona.
En este sentido, bueno, y en este caso, vamos a igual nuevamente a usar una expresión de tiempo cuando ya hablé de la anécdota de otra persona. Last year, last month, 4 years ago, etcétera. La diferencia es que ahora el sujeto ya no voy a ser yo, sino que pues bueno, depende de quién vaya yo a hablar. Yo aquí pongo my sister y después sustituyo my sister por she. Y bueno, obviamente voy a ir cambiando los sujetos dependiendo del desarrollo de la anécdota, ¿no? Aquí se las voy a decir rápidamente en español. La voz no me da ahorita para mucho. Les pido una disculpa, pero ya llevo una semana enferma y bueno, no veo para cuándo me componga con este clima en la ciudad donde vivo. Pero bien, aquí yo digo que mi hermana estaba visitando a unos amigos en Cuernavaca cuando ella conoció a un chico muy guapo en la fiesta de unos amigos. El chico era muy agradable y le invitó en una cita para el siguiente día. Dice aquí que ellos salieron a un café y hablaron por horas. Él le pidió su teléfono y ellos se mantuvieron en contacto desde ese entonces. Cuando mi hermana regresó, ella estaba muy emocionada con el chico. Él la llamaba todos los días. Finalmente, después de 2 años, ellos se casaron y tuvieron unos hermosos niños, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, estoy poniendo realmente esta anécdota la estoy haciendo un poco más corta al hablar de otra persona, pero bueno, ustedes tienen que cumplir con la parte de la media cuartilla, máximo una cuartilla, pero sí debe ser de esta manera en donde ustedes vayan poniendo enunciados cortos, váyanse dando cuenta, yo les estoy poniendo diferentes colores para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, todos los que están en color azul, que aquí en este caso tengo uno, es cuando yo pongo la combinación del cero estar con el verbo en ing para decir que ella estaba visitando. Los que están en rojo son verbos irregulares que cambiaron de escritura. Y los que están en verde son verbos regulares que tienen terminación ed. Ustedes van haciendo un enunciado, lo unen con un conector, hacen otro enunciado, ponen punto y seguido, punto y aparte, otro enunciado, otro conector, y de esa manera es que ustedes tienen que ir formando un texto de tal manera que al final les quede esto. Y les repito, tiene que ser una mínimo media cuartilla. Les pido que eviten caer en la tentación de querer cargar un texto en español directamente en el traductor de Google y después traducirlo porque realmente es muy malo el producto final que Google les manda y pues evidentemente yo lo identifico rápidamente de que no es una producción generada por el estudiante, sino una producción generada por una máquina, un traductor en este caso en línea que poco sabe de la intención y del sentido que yo le quiero dar a mis oraciones, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera respeta la gramática del idioma, solamente traduce de manera literal. Entonces, de esta manera es que lo vamos a hacer. Vamos a ir metiendo verbos regulares, irregulares, dependiendo de lo que yo vaya necesitando, pero voy a ir formando así estos enunciados con sujeto, verbo, complemento, conector, sujeto, verbo, complemento, conector y así sucesivamente, obviamente agregándole las expresiones de tiempo o las frases introductorias. De esa manera es como lo vamos a estar manejando y esa es la manera en la que yo puedo ir formando mis oraciones pues poco a poquito, ¿ok? Bien, ahora, esta es en cuanto a la actividad integradora 2, que es la anécdota de otra persona. En cuanto a la participación del foro, pues vamos a ir otra vez a hacer nuestras preguntas en tiempo pasado, ahora pues sobre lo que le pasó al caballo al caer en el pozo. Vamos a recordar que para formar preguntas voy a poner una WH question que puede ser how, why, what or how. Bueno, aquí yo tengo what, where, when, how, why. Hay muchas, que es el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué, etcétera. Mi auxiliar, que puede ser did, was o were. Acuérdense que voy a usar did con todos los verbos, a excepción del verbo to be. Si yo quiero el verbo to be para preguntar dónde estabas, qué estabas haciendo,
como estabas, que es precisamente el verbo estar en pasado, no usaría did, sino el was o el were. Aquí todas mis preguntas no estoy usando verbo to be, por lo tanto no estoy usando was were, porque aquí, por ejemplo, yo quiero preguntar cómo se cayó el caballo en el pozo, ¿no? Pongo el cómo, que es how, el auxiliar did, que es lo que me representa el tiempo pasado, mi sujeto, que es el caballo, el verbo caer, que es fall, y luego, pues, ¿dónde se cayó? Pues dentro del pozo. Entonces ya hago mi primera pregunta. Mi segunda pregunta que yo hago, why did the owner decide to sacrifice the horse? ¿Por qué el propietario o el dueño decidió sacrificar al caballo? Entonces, para yo poder expresar eso en inglés, pongo el porqué del why, pongo el did, que es el auxiliar de pasado, pongo el propietario, que es the owner, el verbo en su forma base, que es decide, y el complemento, que es sacrificar al caballo. Muy importante, y se los comentaba en el video de la sesión pasada, es que siempre que yo utilizo el auxiliar did para representar el tiempo pasado, ya no es necesario que yo siga conjugando el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque este auxiliar ya me lo está expresando. Este ya está aquí diciéndome que es tiempo pasado, por lo tanto yo ya no necesito que el verbo nuevamente me lo refleje. Entonces es muy importante porque ya que usen este auxiliar, ya no deben de poner el verbo conjugado en pasado. Hay que regresarlo a su forma base. Yo hago una tercera pregunta donde dice, what did the horse do with the dirt or soil? ¿Qué es lo que el caballo hizo con la tierra? Y la última que yo pongo aquí como ejemplo es que cómo salió el caballo del pozo, ¿no? How did the horse get out the well, ¿no? Es como el caballo salió, es get out, y del pozo, pues the well. Y al momento de hacer las respuestas, que de hecho es lo que ustedes harán como comentarios o respuestas a sus compañeros, serán las respuestas de lo que el compañero preguntó. Si el compañero preguntó, how did the horse fall into the well? Y preguntó, ¿cómo el caballo cayó en el pozo? Entonces mi compañero, la réplica que me dará será, no sé, the horse was working when he fell into the well. Y me contestará, pues el caballo estaba trabajando o estaba caminando, no sé lo que ustedes quieran poner, dependiendo del relato, cuando él, refiriéndose al caballo, se cayó dentro del pozo. Evidentemente que cuando yo ya contesto, el verbo ya debe de estar conjugado en pasado. Acá no lo conjugo en la pregunta porque en la pregunta el pasado lo representa did, pero en los enunciados afirmativos sí tengo que conjugar los verbos. Después la segunda pregunta que dice que por qué el propietario decidió sacrificar al caballo, me contesta mi compañero, ¿no? Él decidió, o sea, el propietario, de hecho voy a poner aquí todo completo, the owner, decided, decidió, este es verbo regular y lleva ed, sacrificar al caballo porque era más barato, ¿no? Ahí dice en el relato que sería muy costoso intentar sacarlo, entonces dijo, pues mejor hay que se quede, porque pues sacarlo me va a salir muy caro, ¿no? Entonces iba a ser más barato, cheaper, dejarlo. En la 3, perdón, dice que qué fue lo que el caballo hizo con la tierra y dice que el caballo usó la tierra para pisar sobre ella y salir, ¿no? Sí, irla pisando, ¿no? The horse utilizó, pongo el verbo use, es regular, le pongo de. ¿Qué usó? Pues la tierra. ¿Para qué? Para subirse sobre ella. Step on it es como que ir dando pasos sobre algo. Ustedes obviamente tienen que buscar los complementos en un diccionario o para eso sí podrían usar el traductor para poder buscar palabra por palabra y poder complementar sus respuestas. Mi última pregunta, que es ¿cómo salió el caballo del pozo? Pues puedo contestar, he stepped on the soil and climbed the well, que es que él fue dando pasos sobre la tierra y subió todo el pozo, ¿no? Aquí tenemos estos dos verbos regulares, a los cuales le estoy poniendo terminación ed, y de esta manera nuevamente vuelvo a formar mis respuestas usando un sujeto, un verbo y un complemento. Básicamente de eso se trata, pues todo el idioma inglés siempre va a ser igual.
La diferencia es que aquí, si yo hablo en tiempo presente, pues tendré sujeto y verbo en tiempo presente y complemento. Si hablo en pasado, como es este caso, pues sujeto, verbo en pasado y complemento. Si usara el tiempo futuro, pues sujeto, verbo en futuro y complemento. Pero pues realmente esa es la nobleza o la parte positiva del idioma inglés, que no hay que preocuparse por tanta terminación, si es femenino, masculino y demás cosas, ¿no? Cosa que sí nos pasa en otros idiomas como el nuestro, ¿no? En español sí nos cambian mucho las terminaciones, dependiendo de quién hablamos, dependiendo del tiempo y demás. Ok, bueno. Y pues bueno, espero que este tipo de presentaciones, este tipo de estructura de usar este tipo de tablitas les pueda ayudar. Yo les aconsejo que las usen, porque de esa manera es que ustedes llegan a este resultado. Siempre necesitamos llevar un proceso, pues poco a poquito. Yo sé que les llevará un poquito de tiempo a hacer esto a lo mejor, pero verán que el resultado será mucho más productivo y ustedes mismos van a poder ordenar sus ideas de una manera más específica y les va a poder servir para que después pues ya nada más vayan cambiando el tiempo y puedan hablar ustedes en cualquier tiempo en inglés, sea presente, pasado, futuro, pues siguiendo esta estructura porque es una especie de fórmula que nos lleva siempre a este tipo de resultados. Eso sería mi aportación para ustedes el día de hoy en cuanto a estas dos actividades, la anécdota que va en PowerPoint con imágenes, después el documento de Word ya poniendo la anécdota de otra persona y pues la participación en foro con las preguntas.